¿Conoces la historia de San Valentín y sus bodas secretas? ¿Sabes por qué se celebra el Día del Amor y la Amistad? En este video te contaremos el origen de esta fecha y cómo se celebra alrededor del mundo. Revive esta historia junto a nosotros. ¿Quién fue San Valentín? En el Día de los Enamorados, regalamos chocolates y flores a las personas que queremos y hacemos actividades con ellas como cenar e ir al cine. Para entender la historia de cómo surgió la celebración de esta fecha, debemos viajar al Imperio Romano. En el siglo III, cuando Claudio II fue el emperador de Roma, prohibió las celebraciones de matrimonios. Decía que los hombres sin pareja ni familia eran mucho mejores soldados, ya que no tenían que preocuparse por sus seres queridos durante las batallas. Al escuchar esto, un sacerdote llamado Valentín decidió oponerse a las órdenes del emperador. Para que nadie se enterara, comenzó a casar a jóvenes enamorados en secreto. Gracias a esto, muchas personas se convirtieron al cristianismo. Tristemente, Claudio II descubrió lo que Valentín estaba haciendo. Ordenó que lo encarcelaran y que fuera enviado al prefecto de Roma para recibir un castigo. Cuenta la leyenda que el hombre que vigilaba la mazmorra del sacerdote lo retó a devolverle la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. Valentín lo logró rezándole a Dios. El 14 de febrero del año 270, antes de ser decapitado, el sacerdote le mandó una carta de despedida a Julia, ya que estaba enamorado de ella, y firmó con la frase, de tu Valentín. Se dice que de aquí surgió la expresión en inglés, from your Valentine. Siglos después, en el año 496 aproximadamente, el Papa Gelasio estableció el 14 de febrero para honrar a San Valentín, el sacerdote que se rebeló contra el emperador para defender el amor de los jóvenes. ¿Qué otras teorías hay del origen de esta fecha? Además del relato de San Valentín, el Día de los Enamorados pudo tener sus orígenes en las fiestas lupercales romanas. El 15 de febrero, sacerdotes llamados Luperci sacrificaban una cabra en una cueva sagrada, donde se creía que la loba Luperca cuidó de Rómulo y Remo, los dos hermanos que fundaron Roma. Después, los sacerdotes corrían desnudos por el monte Palatino pegándole a las mujeres. Podrá parecer una costumbre extraña y violenta, pero en realidad era vista como un juego. Ellas recibían los golpes con gusto, porque se creía que promovían la fertilidad. A pesar de que no se ha comprobado, algunos historiadores piensan que, al finalizar el día de las fiestas lupercales, los hombres tomaban un papel de una caja que decía el nombre de la persona que sería su pareja por unos días. Estas uniones temporales podían llegar a convertirse en matrimonios. Otra teoría del nacimiento de esta celebración se remonta a la Edad Media. Durante esta época, en algunos países de Europa, se creía que el periodo de reproducción de las aves empezaba el 14 de febrero. Esto no fue oficial ni se consideraba una fecha de festejo, hasta que el poeta inglés Geoffrey Chaucer escribió The Parliament of Fowls en 1375. Una de las líneas del poema dice: ¿por qué es el día de San Valentín, cuando cada pájaro viene a escoger a su pareja? Es posible que, sin pensarlo, este personaje de hace siglos haya creado la festividad que tenemos hoy en día. ¿Cómo se celebra el Día de San Valentín hoy? Independientemente de su origen, por muchos años el Día de San Valentín no se celebraba, hasta que el consumismo vio en esta fecha una oportunidad de incrementar la venta de productos. En la actualidad, el 14 de febrero se festeja en muchos países, como el Día Internacional de los Enamorados. Sin embargo, no en todos lugares se celebra en la misma fecha y existen diversas formas de recordar al sacerdote y el amor. A continuación, les presentaremos cómo se festeja San Valentín alrededor del mundo. En Dinamarca y Noruega hay una tradición llamada Gaekebrev, que consiste en pequeños poemas con rimas divertidas que los hombres envían a las mujeres de forma anónima. Es un juego en el que si la mujer adivina quién le envió el poema, recibe un huevo de Pascua, y si pierde ella, debe dárselo a él. Por otro lado, en algunos países se acostumbra a realizar bodas masivas en el Día de San Valentín. Por ejemplo, en Filipinas se realiza un evento en el que cientos de parejas se dicen el sí quiero a la vez. Esta es la fecha de aniversario de bodas más popular en el año. Por otro lado, esto también sucede en Estados Unidos. En Nueva York, en este día se les da la oportunidad a 10 parejas de casarse en el Empire State, en el mirador de la Planta 86.
Es un evento único, ya que es el único día del año en el que se pueden celebrar bodas en este famoso edificio. En Gales se lleva a cabo una tradición interesante. En este país, San Valentín se celebra el 25 de enero. Ese día se regalan flores, tarjetas, bombones, pero sobre todo cucharas, llamadas Love Spoon. Normalmente están hechas de madera y tienen el mango decorado con símbolos románticos como muestra de amor. Es una tradición que surgió en el siglo XVII y que se ha llevado a la práctica desde entonces. En Croacia, tienen una antigua tradición que consiste en regalar un bizcocho con forma de corazón, hecho tradicionalmente de jengibre y miel, aunque actualmente se utilizan otros ingredientes. Se decoran con colores vivos y normalmente llevan escrito encima una frase de amor. En el centro se les coloca un pequeño espejo en el que se ve la pareja a la que se le regala el corazón. Son tan famosos que se convirtieron en patrimonio inmaterial de la humanidad. Por otro lado, en Taiwán, la cantidad de rosas que se le regala a la pareja tiene un significado. Regalar una rosa significa eres mi único amor. 11 rosas significan eres mi favorita. 99 rosas significan lo nuestro es para siempre. Y 108 significan ¿quieres casarte conmigo? Finalmente, en Alemania, los enamorados regalan dibujos o figuras de cerditos que ofrecen flores y corazones de chocolate, ya que el cerdo simboliza la suerte. Hasta la actualidad, no se sabe cómo ni por qué surgió el Día de San Valentín. Puede que se haya creado para conmemorar a un sacerdote que murió por llevar a cabo bodas en secreto, quizá tenga sus orígenes en la antigua Roma o incluso en un poema de la Edad Media. De cualquier forma, hoy es un día en el que se celebra el amor en múltiples formas alrededor del mundo. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y comentarnos cómo celebras esta fecha. Si te gustó y quieres aprender más sobre historia, suscríbete al canal. Para no perderte de ningún video, enciende las notificaciones y síguenos en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página de Facebook. Si te interesa saber más sobre el Día de San Valentín, aquí abajo dejamos links a nuestras fuentes de información. ¡Hasta la próxima!